1914, Europa estaba en el cenit de su dominio mundial. Tras la revolución industrial y la explosión demográfica, Europa había logrado establecer una dominación política, económica y militar a nivel mundial, basada en una abrumadora superioridad técnica e intelectual. Reunió una cuarta parte de la población mundial cada año y cientos de miles de europeos emigraban a países de ultramar. Una emigración que no hacía sino cimentar el dominio europeo sobre el resto del mundo. A principios del siglo XX, el resto del mundo estaba configurado para beneficio de Europa, y la explotación económica de los territorios fuera del continente se guiaba sobre la máxima. Sin embargo, en su interior aún existían muchas diferencias. Francia y Reino Unido poseían el 70% de la mano de obra cualificada y capacidad industrial de todo el continente, por lo que la dominación de Europa era más bien la de Europa Occidental, un selecto grupo de países. Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia eran responsables de más del 60% de las exportaciones mundiales y detentaban en la práctica del monopolio en la fabricación de productos manufacturados. El nivel de analfabetismo era dispar entre las potencias industriales europeas. De cada 1000 soldados enviados a la guerra, 330 italianos eran analfabetos, 220 austrohúngaros, 68 franceses y un alemán. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, Londres ejercía de centro de la economía mundial y Europa la fábrica del mundo. Poseía el dominio absoluto del comercio internacional y los mercados financieros. Sin embargo, antes de 1914, esta hegemonía ya amenazaba con requebrajarse, producto de las tensiones imperialistas entre las grandes potencias, el ascenso de Japón en Asia y los Estados Unidos en América y su interior creciente influencia del marxismo, y la agitación en aumento de la clase obrera europea que amenazaba con subvertir el capitalismo liberal y el orden social existente. El colonialismo europeo afectó a una gran parte del mundo con la excepción de China y otras naciones orientales que mantuvieron su independencia. También hubo casos de descolonización exitosos en algunos dominios británicos habitados por colonos o descendientes de colonos blancos, y en las antiguas y diversas colonias españolas en América que alcanzaron su independencia en el siglo XIX. El establecimiento del protectorado francés sobre el Túnez de 1881, la ocupación británica de Egipto de 1882 o el reparto más o menos pactado de África tras la Conferencia de Berlín animó a las potencias europeas a la dominación de varios territorios. Sin embargo, las crecientes tensiones en la carrera por la conquista de nuevos territorios fuera de Europa intensificaron las rivalidades y crearon alianzas entre las naciones del continente, en especial desde la década de 1890, dado que la división del mundo estaba completa y a ella había llegado tarde el Reino de Italia y el Imperio Alemán, por lo que su parte era menor en relación con las demás naciones europeas. Durante todo el siglo XIX, las principales potencias europeas hicieron un gran esfuerzo por mantener el equilibrio de poder en toda Europa, dando como resultado una compleja red de alianzas y políticas y militares en todo el continente para comienzos del siglo XX. Aunque sus orígenes pueden remontarse a 1815 con la formación de la Santa Alianza entre Prusia, Austria y Rusia, fue en octubre de 1873, con la negociación de la Liga de los Tres Emperadores, cuando se empezó a fraguar el sistema de alianzas puesto en marcha durante la Gran Guerra, ideado por el canciller alemán Otto von Bismarck. La Liga de los Tres Emperadores prometía ser una alianza entre las monarquías de Austria-Hungría, Rusia y Alemania, aunque finalmente fracasó por la falta de acuerdo entre Austria-Hungría y Rusia sobre la política a seguir en los Balcanes. Esto condujo a la formación de la doble alianza entre Austria-Hungría y Alemania en 1879, vista como una forma de contener la influencia rusa en los Balcanes, donde el Imperio Otomano continuaba debilitándose. En 1882 Italia se unió a la alianza, por lo que se convirtió en la Triple Alianza. A lo largo de su gobierno, Bismarck había trabajado por mantener a Rusia del lado alemán, en un esfuerzo por evitar una guerra en dos frentes contra Francia y Rusia. A pesar de ello, cuando Guillermo II llegó al trono y se convirtió en Kaiser, sus diferencias con Bismarck obligaron a este último a retirarse y su sistema de alianzas fue progresivamente desmantelado, incluido el Tratado de Reseguro con Rusia, que el emperador se negó a renovar en 1890. Así pues, solo 2 años más tarde se creaba la Alianza Franco-Rusa para contrarrestar a la Triple Alianza.
Francia deseaba la revancha tras la derrota sufrida ante Prusia en la Guerra Franco-Prusiana de 1870 a 1871. Mientras París estaba asediada, los príncipes alemanes habían proclamado el imperio en el Palacio de Versalles, lo que significó una ofensa para los franceses. La Tercera República perdió a Alsacia y Lorena, que pasaron a ser parte del nuevo Reich germano. Su recuperación era ansiada por el presidente francés Raymond Poincaré Lorenz. En general, las generaciones francesas de finales del siglo XIX y sobre todo los estamentos militares crecieron con la idea nacionalista de vengar la afrenta recuperando sus territorios. Como ejemplo de los aires que se respiraban en Francia en 1914, solo un 1,5% de los reclutas del ejército francés se resistieron a la movilización, en comparación del 30% de 1870. Aunque reació a establecer alianzas con sus potenciales aliados, rasgo habitual de la política exterior del Imperio Británico que él mismo denominaba espléndido aislamiento. Reino Unido temía cada vez más la expansión militar y naval alemana, por lo que en 1904 firmó una serie de acuerdos con Francia, conocidos como Entente Cordiale, y 3 años después firmó la Entente Anglo-Rusa. Si bien estos acuerdos no representaban una alianza formal entre el Imperio Británico, Francia y Rusia, y en la práctica eran sobre todo un arreglo respecto a cuestiones coloniales, dieron pie a la posibilidad de que Gran Bretaña pudiera entrar de parte de Francia o Rusia en futuros conflictos, por lo que este sistema de acuerdos bilaterales pasó a conocerse como el Triple Entente. Tras la unificación alemana y la fundación del Imperio Alemán en 1871, después de la victoria teutona de la Guerra Franco-Prusiana, el poder industrial y económico alemán creció enormemente y con él la carrera de armamento se puso en marcha. Desde mediados de la década de 1890, el gobierno del emperador Guillermo II empezó a dedicar cuantiosos recursos económicos para la construcción de la Marina Imperial Alemana. Bajo el mando del almirante Alfred von Tirpitz, la Marina alemana pretendía rivalizar con la Royal Navy británica por la supremacía naval del mundo. Como resultado, las dos naciones empezaron a competir y a dedicar esfuerzos cada vez mayores en la construcción de buques capitales. La construcción en 1906 del HMS Dreadnought, un acorazado revolucionario para la época que volvió obsoletos todos los diseños anteriores a él, amplió la ventaja del Imperio Británico sobre su rival alemán. La carrera armamentista entre Reino Unido y Alemania, aunque los hermanos consideraban a Francia su principal rival dentro de las fronteras europeas, acabó extendiéndose al resto de Europa, y todas las grandes potencias dedicaron su industria a la producción de equipos y armas necesarias para un futuro conflicto paneuropeo. Así pues, desde mediados de la década de 1870 y hasta 1913, los gastos militares de Alemania y Reino Unido se triplican, se doblan los franceses y suponen una gran carga en los presupuestos gubernamentales de Rusia e Italia. Entre 1908 y 1913, la carrera armamentística llegó a su apogeo y se estima que los gastos militares aumentaron en ese lustro en un 50%. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el gasto estatal era escaso en comparación con el crecimiento experimentado en las décadas posteriores. Por ejemplo, en plena carrera de armamentos con Alemania, el gasto total del Estado británico apenas suponía un 8% de la renta nacional, y en otros países industriales ajenos a este rearme era mucho menor, como en el caso de Estados Unidos, cuyos gastos del gobierno federal apenas supusieron el 2,5% de la renta nacional entre 1900 y 1916. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando de Austria visitó Sarajevo, la capital de Bosnia. Ahí un grupo de 6 militantes de la Organización Revolucionaria Joven Bosnia, grupo juvenil de la organización selecta Mano Negra, se habían reunido en la calle donde estaba previsto que pasara la caravana del archiduque con la intención de asesinarlo. Cuando la comitiva pasó por la calle, Gabrinovic lanzó una granada del coche de Francisco Fernando, pero falló. Algunos viandantes resultaron heridos en las inmediaciones por la explosión, pero el convoy de Fernando continuó su marcha y los demás asesinos no actuaron cuando el coche pasó por delante de ellos.
Una hora más tarde, cuando Francisco Fernando regresaba del ayuntamiento de Sarajevo en dirección al hospital para visitar a los heridos por el atentado, la caravana se equivocó y giró hacia una calle casualmente donde se encontraba Gavrilo Princip. Al paso del coche del archiduque, Princip sacó su pistola, una FN modelo 1910, y disparó a Fernando y a su esposa Sofía. Princip intentó suicidarse, pero la turba que había presenciado el magnicidio se lo impidió y fue posteriormente detenido. Al contrario de lo que cabría esperar en vista de los acontecimientos posteriores, la reacción de la población en Austria fue débil, casi indiferente. El historiador Zbigniew Zeman escribirá más tarde: el evento no provocó ninguna impresión en absoluto. El domingo y lunes, días 28 y 29 de junio, las multitudes en Viena escucharon música y bebieron vino, como si nada hubiera sucedido. Las autoridades austrohúngaras animaron una serie de disturbios antiserbios en Sarajevo. En las croatas y bosnios asesinaron 2 personas de origen serbio y dañaron numerosos edificios de propiedad serba. Se organizaron acciones violentas contra serbios fuera de Sarajevo y en la ciudad se produjeron más de un centenar de detenciones de sospechosos de haber participado o ayudado en el asesinato del archiduque. Los ataques se extendieron a otras grandes ciudades del Imperio Austrohúngaro, en las actuales Bosnia, Croacia y Eslovenia. Las autoridades encarcelaron o extraditaron en toda Bosnia a unos 5.500 prominentes serbios, de los cuales 700 y 2.200 murieron en la prisión. Más de 460 serbios fueron condenados a muerte y una milicia especial de mayoría bosnia, conocidas como Schutzkorps, comenzó a perseguir a los serbios de forma sistemática. El asesinato condujo un mes de maniobras diplomáticas entre las principales potencias europeas: Austria-Hungría, Alemania, Rusia, Francia y Reino Unido, conocidas como la crisis de julio, creyendo que funcionarios del gobierno de Serbia estaban involucrados en un complot para asesinar al archiduque y con la intención de terminar definitivamente con la intromisión de Serbia en Bosnia. Austria-Hungría entregó a Serbia un ultimátum el 23 de julio donde hacía 10 demandas imposibles de aceptar para justificar una guerra contra Serbia. Al día siguiente, después de celebrarse un consejo de ministros en Rusia, presidido por el mismo zar, Rusia organizó la movilización general de sus tropas en los distritos y flotas del mar Báltico, el Mar Negro, Odessa, Kiev, Kazán y Moscú. También se pidió a otras regiones acelerar los preparativos para una inminente movilización general. El día 25, Serbia decretó la movilización general y esa misma noche declaró que se aceptaba todos los términos del ultimátum, excepto el sexto artículo, que exigía el envío de una delegación austríaca a Serbia para participar en la investigación del asesinato. Al día siguiente, Austria rompió sus relaciones diplomáticas con Serbia y un día después ordenó la movilización parcial. El día 28, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. La guerra. Los países beligerantes creyeron que se traía una guerra corta y ambos bandos acababan de conseguir una victoria fácil y demoledora. La monarquía austrohúngara, con la pretensión de imbuir a Serbia tras el asesinato del archiduque Francisco Ferdinand, hablaba de la guerra con una misión histórica. El romanticismo de tintes nacionalistas con el que se trató el inicio del conflicto se había dejado intuir que algunas afirmaciones previas en la guerra. El general alemán Helmut von Hommermann escribió: la guerra es uno de los medios que se vale Dios para el progreso. Y otro general alemán, von Bismarck, habló de la guerra como si una necesidad biológica se tratara. Así pues, cuando estalló el conflicto, las ansias bélicas de los gobernantes y el entusiasmo popular parecían de tal magnitud que la unidad de cada nación contra sus enemigos no se puso en duda, y atrás quedaron los miedos de las clases dirigentes sobre las posibles tentaciones revolucionarias. La situación ante la apertura de frentes de combate se resumía en: los franceses llegaban a Berlín y los alemanes a París, casi los mismos trenes que se habían efectuado la movilización en los primeros momentos de una gran y grave falta de coordinación. Alemania había prometido apoyar la invasión austrohúngara a Serbia,
pero ni los propios aliados se ponían de acuerdo qué significaba exactamente esa declaración. Los planes previamente aprobados para la situación que había sido replanteada a los principios de 1914 y nunca se había realizado ejercicios ni simulaciones. Mientras los austrohúngaros creían que Alemania cubriría un flanco norte con Rusia, los alemanes sumirían que Austria concentraría el grueso de sus tropas en el frente ruso mientras Alemania combatía contra Francia. Esta confusión inicial provocó que Austria-Hungría dividiese finalmente sus fuerzas en los frentes ruso y serbio. Si bien los principales esfuerzos de los beligerantes se concentraron en los frentes occidental y oriental, la guerra se libró con mayor o menor intensidad en las distintas partes del globo. Se combatió en los Balcanes, en los Dardanelos, en el Oriente Medio y en el Cáucaso, en los Alpes italianos, en África, en el Extremo Oriente, en el Pacífico y en el Atlántico. Campaña Serbia. Austria atacó a Serbia el 28 de julio con fuego y artillería, aunque las ofensivas no importaron como comenzaron hasta el 12 de agosto. Apenas una semana después, en la batalla del Ser, los austrohúngaros sufrieron su primera derrota, mientras los aliados conseguían su primera victoria de importancia en la guerra. En las 2 semanas posteriores al inicio de las hostilidades, los ataques austriacos se saldaron con graves pérdidas y de pronto desvanecieron las esperanzas de una victoria rápida. En esta primera campaña finalizó en diciembre de 1914, con derrota austrohúngara y la inesperada victoria serbia tras la decisiva batalla de Kolabara, considerada una de las mayores victorias del siglo XX. Esto provocó que Austria decidiese mantener un número de tropas considerables en el frente serbio, derritiendo el frente ruso. Después de que el objeto de invadir Serbia por Austria-Hungría, detonante de la Primera Guerra Mundial, se había saldado con un temprano y estrepitoso fracaso, este frente dio muestra de lo que sería la guerra en su conjunto al verse las primeras evacuaciones médicas y defensas antiaéreas. La ofensiva alemana sobre Bélgica y Francia. Con el inicio de las hostilidades, la orden de batalla alemana colocó al 80% de su ejército en el frente occidental y el resto de las fuerzas debían actuar en este, pero con carácter defensivo, ya que el plan para obtener una rápida victoria sobre Francia para después centrarse en los esfuerzos contra Rusia. La ofensiva alemana del Oriente se tituló oficialmente como Aufmarsch II West, pero es mejor considerada como el plan Schlieffen, en honor a su creador Alfred von Schlieffen, fallecido tras el primer año de la marcha de su plan. Schlieffen había mantenido deliberadamente debilitado el flanco alemán en Alsacia y Lorena para incitar a los franceses a atacar por ahí, mientras la mayoría de sus tropas fueron asignadas más al norte para barrer Bélgica y avanzar rápidamente hacia París, así arrinconar a los ejércitos franceses contra la frontera suiza. El llamado Plan 17 francés, adoptado en 1913 para una hipotética guerra entre Francia y Alemania, prevía precisamente el ataque frontal contra Alsacia y Lorena y la creencia de que Bélgica no sería invadida por Alemania, y también el espíritu revanchista francés de la época para aspirar a la retoma de aquellas provincias perdidas en la guerra franco-prusiana de 1871, con lo que facilitó considerablemente la estrategia inicial alemana. Unos años antes del conflicto, el sucesor del fallecido Schlieffen, Wilhelm von Moltke, temía que las defensas alemanas no resistieran ante el potente tanque francés contra Alsacia y Lorena, por lo que en el lapso previo al conflicto modificó ligeramente la proporción de las tropas destinadas del norte. El 70 antes era el 85% y el 30% a la frontera francesa, antes era el 15%. El 4 de agosto de 1914, el ejército alemán abrió el frente occidental, invadiendo Bélgica y Luxemburgo con el ataque a la ciudad de Legia. El avance alemán a los primeros compases del conflicto oriental fue exitoso. A final de agosto, las fuerzas expedicionarias británicas estaban desembarcando en total. Las bajas francesas en el primer mes de combate superaron a las
260.000, incluido 27.000 muertos en el 22 de agosto en la Batalla de las Fronteras. La bien elaborada estrategia alemana proporciona instrucciones detalladas, al mismo tiempo que permitía una libertad a la acción considerable a los oficiales ante la eventualidad de imprevistas en la primera línea del frente. Esta doctrina no era nueva, había funcionado bien a los alemanes entre 1860 y 1870, pero en 1914 provocó que el general Alexander von Kluckach, al desobedecer las órdenes y actuar deliberadamente, abriera una brecha entre los ejércitos alemanes y el pleno avance hacia París. Franceses y británicos explotaron esa brecha para detener el avance alemán en París en la primera batalla del Marne entre el 5 y el 12 de septiembre, lo que obligó a los franceses a retroceder 50 kilómetros. La primera batalla del Marne, donde aparte de las tropas de reserva francesas llegaron al frente gracias a los taxistas de París, significó el fracaso del plan alemán. Al comienzo de la carrera hacia el mar, tomaba una posición entre Alsacia y Lorena y la costa belga en el Mar del Norte. Los alemanes, al ser la fuerza de ocupación, pudieron elegir mejores posiciones donde detener su avance. Normalmente y las trincheras que empezaban a elevarse estaban mejor construidas que sus homólogas anglo-francesas, ya que inicialmente al entente pensó que este sería temporal y un paso previo a atacar las defensas alemanas. Con el estacionamiento del frente quedó claro que las tácticas militares previas a la Primera Guerra Mundial estaban obsoletas y no habían logrado desarrollarse al mismo ritmo que los avances tecnológicos. Estos avances permitieron la creación de sistemas defensivos más fuertes que las desactualizaciones tácticas militares y no pudieron hacer nada contra ellos durante la mayor parte de la guerra. El alambre de púas fue un obstáculo que de su envergadura para los avances masivos de la infantería, mientras que la artillería, mucho más letal que la década de 1870, junto a las ametralladoras que hicieron casi imposible el despliegue de infantería en el campo abierto. Los comandantes de ambos bandos no lograron desarrollar tácticas que pudiesen romper las posiciones enemigas sin que ellos dejaran un regojeo de bajas. Aunque el tiempo a la tecnología que parecía ser infranqueable, las defensas lograron construir nuevas armas ofensivas como carros de combate o gas venenoso. Con lo anterior, a finales de 1914, las tropas alemanas estaban fuertemente aferradas a sus posiciones en Francia, donde controlaban la mayor parte de las minas de carbón francesas y habían infligido a sus enemigos 203.000 bajas más las sufridas. Sin embargo, Alemania había fracasado en su objetivo de evitar una guerra ineficiente y en los dos frentes, lo que equivalía a una derrota estratégica. El príncipe Guillermo de Prusia le comentó entonces a un periodista estadounidense: "Hemos perdido la guerra. Continuará mucho más tiempo, pero ya la hemos perdido". En 1911, la escuta rusa acordó con los franceses atacar a Alemania en una quincena tras el inicio de la movilización y realizar una invasión simultánea a Galicia austriaca y a Prusia Occidental. Un acuerdo faltó del realismo, dejó que ver sus carencias en 1914. Los dos ejércitos rusos que invadieron casi por sorpresa a Prusia Oriental lo hicieron sin muchos de sus necesarios eventos de apoyo. El segundo ejército ruso fue aniquilado por los alemanes en apenas unos días en la batalla del Tannenberg. Pero el avance ruso obligó a los alemanes a replegar al octavo ejército de Francia para ser enviado al Prusia Occidental, lo que alastró el avance del frente occidental en el sur. Los rusos lograron integrarse en Galicia, lo que obligó a los austriacos a destinar tropas adicionales, dando un respiro a los serbios en el frente balcánico. Así pues, Rusia obtuvo un resultado inicial positivo en su ataque a Austria-Hungría, pero el cambio en septiembre de 1914 tras el Tannenberg a los largos Mostrenos y Ludendorff había expulsado a las fuerzas de Prusia. Entrada del Imperio Otomano. A finales de octubre, los dos cruceros turcos, en realidad el MS Goldberg y el Bangas, habían vendido finalmente a los otomanos, precisando la entrada de la guerra al imperio. El Zapar, junto a otros buques,
de guerra a bombardear a los puertos rusos de Odessa, Sebastopol y Borodinsk. Al hundir de camino varias naves rusas del pequeño tonelaje y el paquebole francés, en este ataque no había probado el gobierno. Se había llevado a cabo mediante la conspiración de los asesores militares alemanes y los elementos pro-alemanes del KUP, destacando la nueva guerra entre Prusia y el Imperio. La operación había sido simplemente una manera de provocar el frente para asegurar la entrada del Imperio. Una vez ocurrido, la mayoría del gobierno decidió apoyar a los conspiradores y asumir el ataque. Varios ministros y el gran visir, sin embargo, se mostraron al contrario de esta decisión en vano. En octubre de 1914, el Imperio entró a la ruptura de relación diplomática con el Entente. En noviembre, Rusia le declaró la guerra al Imperio Otomano. El sultán no tomó parte de la decisión para declarar la guerra a los rusos. Tuvo que proclamar la calidad de califa, la Guerra Santa, a la Triple Entente. La guerra naval había comenzado. El comienzo de la guerra, el Imperio alemán tenía dispersos sus buques por todo el mundo y los utilizó para atacar barcos mercantes enemigos. La Royal Navy los persiguió de forma sistemática, aunque no pudo evitar el episodio humillante dada de sus capacitaciones iniciales de proteger las rutas comerciales. A pesar de su superioridad nominal, por ejemplo, el crucero ligero alemán MSS Kriegsmarine, con base en Qingdao, China, logró destruir o capturar a 15 mercantes. Además, hundió un crucero ruso, un destructor francés. Sin embargo, la mayor parte de la Otanbich-Wankischer, el escuadrón de Asia Oriental alemán, formado por cruceros blindados del SMS Skandinavien y los cruceros ligeros Nuremberg y Liechtenstein, dos barcos de transporte no tenían órdenes de atacar mercantes. Se dirigían de vuelta a Alemania cuando se encontraron buques de guerra británicos. Aunque la flotilla junto al MS Dresde consiguió hundir los cruceros de batalla del coronel, fueron principalmente destruidos en la batalla de Malvinas de diciembre de 1914, cuando solo el Dresde y algunos barcos auxiliares escaparon, aunque destruyeron muchos o capturados en su totalidad en la batalla, más a tierra. En el Mediterráneo, las flotas aliadas se enfrascaron en la armada austrohúngara en el mar Adriático, siendo el mayor enfrentamiento de la batalla del canal de Otradán en 1917 a una armada otomana durante la campaña de los Dardanelos. Los submarinos alemanes intentaron cortar las rutas de suministros entre América del Norte y las islas británicas. La naturaleza de la guerra submarina suponía que los hundimientos se pronuncian a menudo sin previo aviso. Las esperanzas de supervivencia de los tripulantes de los mercantes hundidos eran escasas. Tras protestas de Estados Unidos, el hundimiento del RMS Lusitania en 1915, Alemania se prometió no atacar transatlánticos en el tiempo que Gran Bretaña armaba sus buques mercantes. Finalmente, Alemania en 1917, convencida de la entrada de Estados Unidos en la guerra, destacó la guerra submarina sin restricciones. Alemania hundió millones de toneladas de buques aliados, incluso tras el conflicto. Entonces, el primer ministro británico Lloyd George confesó que estuvo a punto de capitular Gran Bretaña a causa del hambre. Sin embargo, a pesar del gran éxito inicial, la estrategia teutona de someter a Gran Bretaña fracasó. Entre junio y mayo de 1916 se produjo la batalla de Jutlandia, la más grande batalla naval de la guerra. Fue el primer y el único choque directo entre acorazados a una gran escala. Fue el primer y único choque de la guerra, y uno de los más grandes de la historia. La Holzheimflotte armada y el vicealmirante alemán Friedrich Helling enfrentó contra la gran flota al mando del almirante británico John Jellicoe. El enfrentamiento acabó con un punto muerto. Los alemanes se vieron superados por una flota de mayor tamaño, pero no solo lograron zafarse, sino infligieron mayores daños que los recibidos. El resultado final fue que estratégicamente los británicos confirmaron su dominio de los océanos, mientras la mayor parte de la flota alemana de superficie permaneció confinada en los puertos hasta el fin del conflicto. En 1917 la amenaza submarina había disminuido. Los buques mercantes viajaban como convoyes
escoltados por destructores. La táctica disimuló las operaciones submarinas y las disminuyó drásticamente. El tonelaje hundido, aunque provocaba un menor flujo de suministros, ya que los barcos debían esperar mientras se reunían en forma de convoy, aunque los retrasos se intentaron solventar con un extenso programa de construcción de buques. Además, vivió la introducción de hidrófonos y cargas profundas, que permitían que los destructores permanecieran a esperanza de hundir a los submarinos. Cuando finalizó la guerra, las potencias centrales habían hundido más de 5.000 barcos aliados, con una pérdida de 200 submarinos. Durante este conflicto se debe destacar un evento muy importante para la historia de la humanidad, que sucedió el 24 de diciembre de 1914. En los frentes alemanes, atrincherados por Francia, las tropas alemanas y británicas y francesas sabían que no llegarían a casa. Muchos de sus soldados eran jóvenes y desesperanzados. Durante este tiempo se dice que fueron días anormales en una guerra que se liberó desde unas trincheras donde las condiciones eran inhumanas, que prometió de vida a los soldados en 6 meses. Esta gélida Nochebuena de 1914, los soldados aliados empezaron a divisar pequeñas luces a lo largo del frente de guerra alemán. Lo que presagiaba el reinicio del ataque alemán no era más que una señal conciliada. Por órdenes del Kaiser Guillermo II, las tropas alemanas habían sido obsequiadas con raciones extra de tabaco, salchichas y miles de abetos y lucecitas de Navidad para asumir la moral de sus hombres y celebrar las festividades. El murmullo de los villancicos, el sonido de las armónicas y gaitas reemplazó inmediatamente el estruendo de los obuses y el silbato mortal de los proyectiles. El subcabo Henderson, de la Brigada de Ingenieros Reales, escribió a sus familiares: el día de Navidad, el encargado de guardia nos despertó de nuestro pacífico sueño a las 4 de la mañana. Se nos dio la orden de levantarnos y vestirnos. Marchamos entre 5 y 10 minutos y llegamos a la línea de fuego, donde nos percatamos que no habían disparos de ninguno de los dos lados. Cuando llegamos de un cuarto de milla a las trincheras, pudimos oír cánticos provenientes de ambos lados. Nuestros hombres estaban cantando villancicos, y cuando atacaban los alemanes, los ovacionaban. Nosotros terminamos cantando Dios salve al rey. Este mismo día, gracias a los ánimos de los alemanes y de los británicos y franceses que ahí se perpetraban en sus líneas, salieron a tierra de nadie a recordar una sola cosa: que todos hemos sido humanos. Esta es la fecha que se conmemora como el día que se paró una guerra, gracias al humanismo, donde se recobró lo que nos trae como humanos: el amor, la calidez y la esperanza. Este momento se saldó con un juego de fútbol. Esto se conmemora todos los años gracias a la UEFA. Este es uno de los acontecimientos que nos recuerda que somos uno como humanos, que la vida sigue y que podemos ser la paz. En 1915, los aliados siguieron desde finales del 2014 las clásicas estrategias de interferir las líneas de suministros enemigas, presionar a los flancos, intentar desmoralizar y desgastar al enemigo con bombarderos estratégicos. Estas tácticas daban a las ventajas y contramedidas alemanas resultaron como un fracaso, por lo menos no condujeron a ningún éxito sonado. En abril de 1915, el primer día de la batalla de Ypres, se abrió un nuevo capítulo de la historia de guerra debido al empleo de gas venenoso y con el nacimiento de nuevas armas modernas de destrucción masiva. Si bien habían ciertos meses antes de las fuerzas aliadas, se habían utilizado gas lacrimógeno, y esta vez se usó un gas cloro letal, visto como una clara violación de la Conferencia de Yalta. Como desarrollo aún sus procedimientos, la efectividad del ataque con gas dependía de las
y dirección del viento. Aunque en mayo se instalaron bombas de gas ocultas cerca de Yepes, el alcance decidió posponer varios días debido a que el viento de la dirección plan desoriental es poco frecuente. El día 22 el viento era constante del norte, por lo que el gas lanzó sobre las crestas del norte cerca de Yepes. Impacto fue mucho mayor de lo esperado. Los hombres de las 45 y 87 divisiones francesas entraron en pánico y abandonaron sus posiciones, dejando una brecha de 6 kilómetros entre las líneas aliadas. Las bajas de los defensores se contaron por miles, pero el mando alemán no esperaba el resultado tan positivo. No pudo explotar la brecha de una forma en los avances, por lo que proporcionaron reservas suficientes. Al final de la batalla, las tropas británicas habían logrado sostener el frente debido al gas. Sus bajas fueron sustanciales, mayores a las alemanas, alrededor de 70.000 a frente de 35.000, algo inusual en la guerra de trincheras. El frente occidental. A finales de febrero de 1915, con las victorias de los ejércitos alemanes en la segunda batalla de Lagos de Maurecios, las tropas rusas se retiraron a Prusia occidental. Paul von Hindenburg, al mando de todas las tropas alemanas del frente occidental, respaldó por segundo Erich von Ludendorff, había terminado una gran y exitosa primera campaña de guerra del Este. A continuación, el objetivo de Alemania se centró en debilitar a Rusia, dando los intentos de paz. Habían tenido en cuenta que la Galicia había invadida por Rusia, presidía pocos vaciables alemanes. Esto incrementó la presión militar a cara a mejorar la situación de los Balcanes, sobre todo a aliviar la posición austríaca. Campaña de Gallipoli. Gallipoli fue el único golpe estratégico de la Primera Guerra Mundial, una operación liderada por Winston Churchill a principios de enero de 1915. Su idea no era solo abrir un paso absente al imperio ruso de cañones y municiones y permitir a estos una vez explotar cereales, mejorando su balanza comercial y el rublo. Además había de inducir que el reino de Bulgaria y Rumania tomaran posiciones al bando de los aliados, proporcionándoles ayuda directa al reino de Serbia y creando un tercer frente contra el imperio austrohúngaro. Habría los Dardanelos. Se introducían el acceso intensos a los campos de trigo de Ucrania y derrotar a una potencia militar como el Imperio Otomano aumentaría la moral de la Entente. El Reino Unido utilizó las fuerzas conjuntas australianas y neozelandesas, la Australian Neozelandesa Army Company. Se estrenaba en Egipto para un futuro despliegue. En 1915, en abril del 25, los aliados desembarcaron en la península de Gallipoli y en Kumkela. Las fuerzas aliadas ocuparon previamente la isla de Limonos, violando la neutralidad griega para usarla como punto de partida de los ataques programados contra el Imperio Otomano. Los 200 buques mercantes escoltados por 11 navíos de guerra transportaron una fuerza de desembarco compuesta por 78.000 británicos y 17.000 franceses para establecer una primera cabeza de playa. Los esfuerzos aliados de la zona ocupadas en Gallipoli resultaron inútiles. A lo largo de los meses que duró la campaña, debido a la inspira de la fuerza y resistencia otomana a especializar las fuerzas dirigidas en Mustakelam, al mando de la 19 División y el 5 Ejército Otomano, bajo el mando del general Otto Liman von Sanders. La operación, donde participó más de 500.000 soldados del Entente, terminó en enero de 1916 con la evacuación anfibia de todas las unidades. 500.000 de personas murieron entre ambos bandos. Los británicos tuvieron aproximadamente 25.000 bajas, incluyendo los australianos y neozelandeses de las tropas Ansakam. Los franceses sufrieron más de 50.000 bajas por su parte. El Imperio Otomano soportó 200.000 bajas. En 1916, el Frente Oriental de la Segunda Conferencia de Chalin de 1915 se había acordado 3 ofensivas aliadas para mediados de 1916. El ataque al Somme del Frente Oriental, la ofensiva de Brusilov del Frente Oriental y la ofensiva de Isolov del pequeño frente italiano. El ataque del Somme, previsto en junio de
1916, se planeó originalmente para que los franceses liderasen la operación para el ataque alemán en Bærum. Hicieron que los británicos hicieran cargo de los preparativos del ataque del frente italiano y se retrasó hasta el 14 de agosto, ya que los italianos combatieron en la quinta batalla del Isomme, a petición del entente para dar un respiro a los defensores franceses de Verdún. La batalla saldó con una victoria austriaca debido a que Austria y Hungría la había lanzado una ofensiva de Tiro del Sur en mayo, que finalizó en el 18 de junio. La ofensiva de Brusilov se adelantó y comenzó el 4 de junio. En 1917, en Estados Unidos había seguido una política de no intervención y tanto su población como su gobierno estaba radicalmente en contra de cualquier tipo de implicación en el conflicto. Intentaron negociar propuestas de paz. Cuando fue el hundimiento del MS Lusitania en Estados Unidos, percibió 128 bajas estadounidenses fallecidos. El presidente Woodrow Wilson insistió en que Estados Unidos era demasiado orgulloso para luchar, pero exigió el fin de los ataques de barcos de pasajeros. Exigencia que Alemania cumplió. A pesar de ello, el presidente advirtió que la forma integrada de su nación no toleraría una guerra submarina sin restricciones. Al tratarse de una violación al derecho internacional, Wilson fue reelegido en 1916 tras hacer una campaña bajo el lema "Él nos mantuvo fuera de la guerra", y el anterior presidente Theodore Roosevelt no dudó en calificar la actuación alemana como un acto de piratería. En 1917, Alemania reanudó la guerra submarina sin restricciones con las esperanzas de que Gran Bretaña se rindiera, aunque los alemanes eran conscientes de que probablemente significaría la entrada definitiva de Estados Unidos en la guerra. El 16 de enero de 1917, el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Arthur Zimmermann, envió un telegrama interceptado por la inteligencia británica y presentado por los británicos a los estadounidenses en su embajada en Londres. Al embajador en México, Heinrich von Hackel, con indicaciones precisas de convencer al presidente Venustiano Carranza de México de entrarse a la guerra del lado de los imperios centrales si Estados Unidos le declarase la guerra a Alemania. Cambió el telegrama que prometía a México la restitución de los territorios anexionados en la guerra con Estados Unidos de 1987 a 1848. Por el Tratado de Guadalupe Hidalgo, dicho telegrama sugería que el presidente Carranza comunicase con Tokio para llegar a un acuerdo que hiciera que el imperio japonés se pasara al lado alemán. Carranza no aceptó la oferta, puesto que México estaba inmerso en la Revolución Mexicana, que no se encontraba en condiciones económicas adecuadas. El mandato se encontraba en expedición puntuaria estadounidense. México no solo no entró a la guerra, sino que envió a Francisco León de Barraga como alto comisionado mexicano de la paz. El anuncio de la existencia del telegrama por Wilson a la población estadounidense concluyó el casus belli. A ello sumó el hundimiento de los 7 barcos mercantes estadounidenses a manos de los submarinos alemanes. Wilson recomendó finalmente declarar la guerra a Alemania el 2 de abril de 1917 y pidió a aquellos que estuviesen en contra de que se uniesen a la causa para ponerle fin a todas las guerras y eliminar el militarismo del mundo. Un argumento similar al difunto existente para propaganda británica. Durante la guerra, el Congreso votó y aprobó la declaración de guerra 4 días después. Antes de empezar la guerra, las principales rutas comerciales rusas pasaban por el mar Báltico y el Negro, por donde el imperio recibía el 70 y el 30% de sus importaciones respectivamente. Con el abastecimiento de la guerra, la inflación, la falta de alimentos crecieron con rapidez, así como las protestas de las mujeres obreras, soldados y campesinos. Desde la revolución de 1905, los comités de trabajadores se organizaron en soviets para tratar de cumplir políticamente las demandas manifestantes de los obreros. Aunque compuestos principalmente por mencheviques y miembros del poderoso Partido Social Revolucionario,
fueron desplazados por facciones bolcheviques del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, cuyos líderes vivían en el exilio desde 1905. Rusia había logrado una notable victoria en la ofensiva de Brusilov en 1916 contra las fuerzas alemanas, especialmente contra las austrohúngaras en Galicia. Pero la ofensiva sufrió varios reveses cuando algunos generales rusos se negaron titubearon a la hora de comprometer las unidades a su campo para lograr alcanzar los objetivos iniciales. A pesar del breve alivio que supuso la entrada de Rumania a la guerra en 1900, el 27 de agosto, los disturbios crecían sin cesar en el interior de Rusia mientras el zar permanecía en el frente. En 1917 las manifestaciones en Petrogrado culminaron en la abdicación del zar Nicolás II y la formación de un débil gobierno provisional para combatir el poder del poder soviet de Petrogrado. La dualidad de los poderes conjunto a la confusión del caos en el frente como el interior del gobierno encontró un ejército progresivamente más débil e ineficaz. Tras la abdicación, la Revolución de Febrero, Vladimir Lenin, con ayuda de Alemania, viajó desde su exilio en Suiza hasta Rusia en tren sellado en abril de 1917. La debilidad y el descontento del gobierno provisional habían fortalecido a los bolcheviques dirigidos por Lenin, que exigían el fin de inmediato de la guerra. Las reformas gubernamentales y el clima revolucionario empujaron a algunos militares respaldados por fuerzas conservadoras a unirse a la intona golpista contrarrevolucionaria del general Korvinovich y de septiembre que buscaban las interrogaciones de las organizaciones simultaneación del imperial anterior a la guerra. Antes de la situación, el jefe de gobierno provisional tuvo que recurrir a los bolcheviques y a sus milicias para hacer frente al golpe y defender la revolución a costa de legislar a los últimos. Finalmente, en 1917, en octubre, los bolcheviques se reunieron con el poder en Rusia. A partir de entonces, la Rusia revolucionaria abandonó la guerra tras firmar el Tratado de Brest-Litovsk en el 3 de marzo de 1918 con el Imperio Alemán, y la Entente dejó de existir como tal, y las potencias aliadas lideraron una invasión internacional para poder expulsar a los bolcheviques y apoyar la ofensiva a final los blancos y la victoria en la guerra civil aliada. La contraofensiva aliada, conocida como la Ofensiva de los 100 días, comenzó en el 8 de agosto de 1918 en el inicio de la batalla de Amiens. Involucró más de 20.000 soldados franceses y británicos, además de 400 carros de combate. En su primer día, los aliados habrían abierto una brecha de 24 kilómetros en las líneas alemanas, y los defensores comenzaron a mostrar un marcado colapso de la moral, lo que Ludendorff definió como el día negro del ejército alemán. Después del avance inicial, los defensores alemanes recompusieron las líneas de la batalla y terminó sin cambios sustanciales en el 12 de agosto. Sin embargo, en lo contrario de las largas batallas, los años procedentes, los aliados no se limitaron a continuar, sino que al darse cuenta de sus líderes cada vez recompuestas las líneas enemigas tras el éxito inicial, las pérdidas de vida eran menores, sin que ellos repusieran que conquistas sobre el terreno. Desviaron la atención contra zonas del frente. De estas formas comenzaron ataques rápidos y exitosos iniciales de los francos. Oficialmente, la Primera Guerra Mundial culminó el 28 de junio de 1911, cuando se firmó el Tratado de Versalles. Fue el lapidamiento de Alemania, señalada como responsable de las desgracias originales por el combate.